Andrea Vázquez nació el 11 de abril de 2004 en Downey, California, dentro de un hogar lleno de amor y esfuerzo. Junto a sus padres Eduardo y Ana, inmigrantes mexicanos, y su hermana mayor, Edlyn, Andrea creció en un ambiente donde los valores familiares siempre estuvieron presentes. Aunque tenía un círculo pequeño de amigos, la gente que la rodeaba la describía como una joven inteligente, con un sentido del humor contagioso y una energía radiante que iluminaba cualquier espacio. Desde niña, su padre la animó a involucrarse en los deportes, y fue así como Andrea se destacó en el fútbol desde muy pequeña. Hasta los 14 años, brilló en el campo, logrando destacadas temporadas en la Liga de Fútbol de Downey. Sin embargo, con el tiempo, otra pasión capturó su corazón: la moda. En la secundaria, Andrea descubrió su amor por el diseño, un sueño que la llevó a inscribirse en Fullerton College para cursar diseño de moda. Para costear sus estudios y ganar experiencia, trabajaba a tiempo parcial en un centro comercial. A pesar del esfuerzo que implicaba combinar sus obligaciones académicas con su empleo, Andrea lo enfrentaba con determinación. Fue también durante esta etapa de su vida cuando experimentó su primer amor, comenzando una relación con un compañero de escuela. Sin embargo, su prometedor futuro tomó un giro devastador la noche del 19 de agosto de 2023. Andrea y su novio se encontraban en Penn Park, disfrutando de una tranquila noche dentro de su automóvil, cuando una camioneta Toyota blanca estacionó sospechosamente cerca de ellos. En un principio no le prestaron demasiada atención, pero lo inimaginable sucedió. El conductor salió del vehículo armado y comenzó a disparar. Uno de los disparos impactó a Andrea, hiriéndola de manera grave y haciendo que cayera al suelo detrás del coche. Aturdido y paralizado por el miedo, su novio apenas pudo reaccionar mientras el atacante se acercaba con el arma en alto. En un acto de desesperación y al ver que la situación era crítica, su novio decidió correr para buscar ayuda, dejando atrás a Andrea. De manera inesperada, el atacante no lo persiguió, permitiéndole escapar. Durante su huida, logró cruzarse con una pareja en el parque, quienes rápidamente contactaron a las autoridades y avisaron a la familia de Andrea. Por su parte, la hermana de Andrea utilizó la función Buscar mi iPhone para rastrear su ubicación más reciente. Esto los llevó a un área remota en Mono Valley, en el condado de Riverside. La familia llegó al lugar incluso antes que la policía y comenzó a buscar frenéticamente. Pero Andrea no estaba allí. Lo único que encontraron fue una mancha de sangre que confirmaba sus peores temores. Algo terrible había sucedido. Mientras tanto, la madre de Andrea y sus tías llegaron, desesperadas, a la estación de policía en Downey buscando ayuda. Con angustia, explicaron a los oficiales la última ubicación registrada del teléfono de Andrea y mencionaron que varios testigos habían visto cómo una camioneta blanca se la llevaba. Insistieron en que tomaran medidas de inmediato, pero se toparon con obstáculos burocráticos que dejaron a la familia frustrada y desalentada. Los oficiales de Downey les informaron que no podían intervenir directamente, ya que la ubicación pertenecía a otra jurisdicción. Además, señalaron que era imposible detener todas las camionetas blancas circulando por la zona. A pesar de esto, contactaron de inmediato a la policía de Whittier para trabajar en conjunto y registraron oficialmente el caso de Andrea como una persona desaparecida. La familia, sumida en el pánico, no podía comprender cómo las barreras jurisdiccionales parecían tener más peso que rescatar una vida en peligro. Afortunadamente, la policía de Whittier actuó sin demora. Tras recibir la alerta, enviaron oficiales al área de Moreno Valley, que coincidía con la última ubicación conocida del teléfono de Andrea. Allí, realizaron intensas búsquedas en el intrincado terreno y utilizaron las redes sociales para emitir alertas, con la esperanza de obtener pistas que los acercaran a su paradero. La familia, aferrándose a la fe, organizó una vigilia en Penn Park, el lugar donde Andrea había sido secuestrada, reuniéndose para orar por su regreso a salvo. Sin embargo, cerca de la medianoche del 21 de agosto, las esperanzas se desvanecieron con un trágico giro en la búsqueda. La policía informó del hallazgo del cuerpo sin vida de Andrea Vázquez en Whittier, aproximadamente 48 horas después de su desaparición. Su cuerpo fue encontrado en Moreno Valley, a unos 100 kilómetros de Penn Park y no lejos de la última ubicación registrada por el teléfono.
La devastadora noticia llegó a la familia al día siguiente, marcando el momento más doloroso de sus vidas. Amigos y seres queridos se congregaron en Penn Park para honrar la memoria de Andrea, compartiendo recuerdos llenos de amor y gratitud por su vida. Durante una entrevista con la prensa, su madre aprovechó el momento para pedir que cesaran las críticas hacia el novio de su hija. La familia aseguró que, aunque el joven había escapado para buscar ayuda, no le guardaban resentimientos y creían que actuó de la mejor manera posible, dadas las aterradoras circunstancias. No obstante, la opinión pública fue feroz. En Internet, algunos argumentaban que el novio debería haberse enfrentado al agresor, mientras que otros, sin ninguna base, insinuaron que él podría estar involucrado en el caso. Estas acusaciones infundadas y los comentarios negativos afectaron profundamente al joven. Por esta razón, se decidió mantener su identidad en el anonimato en los medios de comunicación, con el fin de protegerlo de más ataques y especulaciones malintencionadas. Mientras la familia Vázquez enfrentaba el desgarrador dolor de su trágica pérdida, las autoridades hicieron un anuncio importante ese mismo día. El lunes por la tarde confirmaron el arresto de Gabriel Esparza y el hallazgo de lo que parecía ser el arma utilizada en el homicidio. Su captura, de hecho, había ocurrido un día antes, apenas unas horas antes de que se encontrara el cuerpo de Andrea. Gabriel fue detenido sin oponer resistencia y la policía confiscó una camioneta Toyota blanca que estaba relacionada con el caso. La investigación reveló que el arma empleada pertenecía a otro miembro de la familia de Gabriel. Esto tiene sentido, ya que en California las leyes requieren que tengas al menos 21 años para poder poseer un arma de fuego. Sin embargo, con la investigación aún en marcha, las autoridades optaron por no dar más detalles. Mientras tanto, algunos medios de comunicación informaron que Gabriel, estudiante universitario sin antecedentes penales, provenía de una familia respetable. Además, se confirmó que no había ninguna conexión previa entre Gabriel, Andrea, ni el novio de Andrea, lo que llevó a sospechar que el crimen había sido completamente aleatorio. Parecía tratarse de un caso en el que la pareja simplemente estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El abogado de Gabriel aseguró que su cliente estaba en estado de shock y apenas comenzaba a entender la gravedad de la situación tras su arresto. Incluso algunos expertos legales especularon que esta reacción podría formar parte de una estrategia para argumentar una defensa basada en demencia. El 23 de agosto de 2023 se llevó a cabo la audiencia preliminar del caso. Familiares y amigos de Andrea acudieron al tribunal para enfrentar a Gabriel por primera vez. Durante la audiencia, los fiscales presentaron 7 cargos en su contra, entre ellos asesinato, secuestro y asalto con intención de cometer un delito grave. Aunque circulaban rumores sobre una posible confesión, el abogado de Gabriel continuó proclamando su inocencia, lo que resultó en un aplazamiento del juicio. Según un portavoz de la familia Vázquez, el proceso judicial podría extenderse hasta 2024 o incluso 2025. Con Gabriel Esparza manteniendo su declaración de inocencia, parece que tomará tiempo antes de que se llegue a un veredicto final. A pesar de la larga espera, la familia Vázquez sigue firme en su lucha por obtener justicia para Andrea, enfrentando cada obstáculo con fortaleza y determinación. Hannah Foster nació el 31 de agosto de 1985 en Hampshire, Inglaterra. Era una joven de espíritu bondadoso y un corazón generoso, siempre dispuesta a ayudar a quienes lo necesitaran. Su carácter compasivo la llevó a soñar con ser médica, un objetivo que entendía requería dedicación y excelencia académica. Afortunadamente, siempre contaba con el apoyo incondicional de su familia en cada paso del camino. Además de destacar en sus estudios, a Hannah le encantaba disfrutar de una vida social activa, llenando sus días de risas y momentos felices junto a sus amigos. Durante sus años de secundaria, los fines de semana solían ser para salir y pasar tiempo con sus amigas. El 14 de marzo de 2003, decidió hacer una pausa en sus estudios y salió a relajarse con su amiga Helen. Esa noche, alrededor de las 8, ambas se dirigieron a un bar para cenar y tomar algo. Sin embargo, no se sintieron cómodas ahí, ya que el lugar estaba lleno en su mayoría por personas de mediana edad.
Por eso optaron por buscar otro sitio donde finalmente lograron disfrutar de una velada agradable antes de dar por terminada la noche. Al final de la salida, las cámaras de seguridad captaron a Hannah y Helen caminando juntas hacia una parada de autobús. Fue ahí donde Hannah tomó la decisión de regresar a casa caminando, ya que vivía a menos de 1 kilómetro y parecía una opción segura. Helen, por su parte, abordó el autobús tras despedirse de Hannah con tranquilidad, creyendo que llegaría a casa sin problema. Sin embargo, ese sería el último momento en que la vio. Las horas pasaron y Hannah no llegó a casa. La preocupación de su familia creció rápidamente y para las 5 de la mañana, la inquietud se volvió desesperación. Si Hannah hubiera decidido quedarse en casa de una amiga, habría llamado para avisar, pero no lo hizo. Su teléfono seguía activo, pero no contestaba a las llamadas. Antes de contactar a la policía, su familia habló con Helen, quien había sido la última persona en verla. Helen, aún consternada, relató cada detalle de la noche, pero tampoco tenía información sobre lo que podría haberle ocurrido. Otros amigos también fueron contactados, pero ninguno sabía nada sobre Hannah. Finalmente, la familia decidió acudir a la policía, quienes llegaron rápido y comenzaron con las investigaciones. Un equipo de búsqueda trazó la ruta que Hannah habría tomado para regresar a casa. Como parte del protocolo para casos de personas desaparecidas, los agentes interrogaron exhaustivamente al último testigo que la vio, en este caso, Helen. Durante el interrogatorio, Helen dio un relato detallado de todo lo que ocurrió esa noche, desde la cena en el primer bar hasta su despedida en la parada del autobús. Las imágenes de las cámaras de seguridad confirmaron su versión de los hechos. Helen cooperó plenamente con las autoridades y, tras verificar todos los detalles, fue descartada como sospechosa. Durante la desaparición de Hannah, su teléfono permaneció encendido, lo que permitió a las autoridades seguir sus movimientos en tiempo real. Según los registros, tanto ella como su teléfono se desplazaban rápidamente entre distintas ubicaciones, lo que sugería que probablemente estaba siendo transportada en un vehículo. La policía, en un esfuerzo por obtener más pistas, contactó al proveedor de servicios móviles para acceder a su historial de llamadas y mensajes. Lo que encontraron no solo aumentó la urgencia del caso, sino también las sospechas sobre lo que había sucedido. En las primeras horas tras su desaparición, se registró una llamada desde el teléfono de Hannah al número de emergencias del Reino Unido. Sin embargo, nadie habló durante la llamada. El operador intentó comunicarse, pidiendo que presionaran un botón como señal de que algo no estaba bien, pero no hubo respuesta. Sospechando que algo grave estaba ocurriendo, las autoridades analizaron y amplificaron el audio de la grabación. En esta versión mejorada, lograron distinguir una conversación entre una joven, presumiblemente Hannah, y un hombre. La grabación fue encriptada y parcialmente compartida con los medios de comunicación, pero la versión completa y sin editar se mantuvo confidencial. A raíz de esta llamada, los investigadores concluyeron que Hannah estaba en un automóvil durante ese tiempo. Además, pudieron identificar que el hombre tenía un acento del sur de Asia. Mientras las pesquisas avanzaban, el equipo de investigación rastreó la señal del teléfono de Hannah, que seguía activo hasta su última ubicación conocida, Portsmouth, a unos 30 kilómetros del lugar donde fue vista por última vez. Fue entonces cuando, durante una exhaustiva búsqueda en la ciudad, encontraron el bolso de Hannah junto con su teléfono móvil en un sitio de eliminación de residuos. Este hallazgo marcó un giro sombrío en la investigación, cambiando el enfoque de la búsqueda de una persona secuestrada a considerar seriamente la posibilidad de un homicidio. Esto se reforzó pocos días después, cuando se encontraron más pertenencias de Hannah en el mismo lugar. Tristemente, el 16 de marzo, el cuerpo sin vida de Hannah Foster fue encontrado escondido entre arbustos en una zona rural. Había sido estrangulada y presentaba marcas en el rostro, cuello y profundos arañazos en todo su cuerpo, una clara evidencia de que luchó desesperadamente por su vida. El análisis forense confirmó que fue agredida sexualmente antes de ser asesinada.
Los investigadores lograron recopilar ADN del agresor, pero al compararlo con la base de datos de criminales existentes, no se obtuvo ninguna coincidencia. Por ello, las autoridades mantuvieron la muestra de ADN para futuros análisis. Además, la policía revisó detalladamente las grabaciones de cámaras de seguridad en las áreas donde se había localizado el teléfono de Hannah. Fue gracias a estas imágenes que identificaron una furgoneta blanca captada en varios puntos clave, la cual parecía estar vinculada con la desaparición. Aunque no lograron descifrar la matrícula, determinaron la marca y el modelo del vehículo. Afortunadamente solo existía una cantidad limitada de este tipo de furgonetas en el país, lo que facilitó y redujo significativamente el alcance de la investigación. Los detectives empezaron a concentrar su investigación en un único sospechoso, un hombre del sur de Asia, posiblemente de Pakistán, Bangladesh o India, cuya edad rondaba entre los 35 y 40 años. Sin embargo, pocos días después de que se descubriera el cuerpo de Hannah, el caso dio un giro inesperado. La policía identificó a Maninder Singh Kohli como el principal sospechoso. Maninder, un ciudadano indio residente en Southampton, era padre de 2 hijos y trabajaba en el sector del transporte, manejando una furgoneta blanca que pronto se convertiría en una pieza clave en la investigación. Fue su jefe quien ofreció la primera pista. Según él, el día de la desaparición de Hannah, Maninder llegó al trabajo visiblemente nervioso, con rasguños en el rostro y actuando de manera extraña. A pesar de no tener antecedentes penales ni en India ni en Inglaterra, y de ser considerado un vecino ejemplar por quienes lo conocían, la policía decidió investigar más a fondo. Lo que encontraron fue impactante. Al registrar su furgoneta, descubrieron pruebas incriminatorias, restos de semen en el asiento trasero que coincidían con el ADN hallado en el cuerpo de Hannah, además de rastros de sangre que también pertenecían a la joven. Estas evidencias apuntaban directamente a Maninder como el autor del crimen. El 19 de marzo, las autoridades acudieron a su casa con la intención de interrogarlo, pero su esposa informó que había viajado a la India para visitar a su madre. La investigación se complicó aún más debido a que el hermano de Maninder era un oficial de policía en India, lo que alimentó el temor de que pudiera usar sus conexiones para evitar ser llevado ante la justicia. La situación se volvió aún más tensa cuando el gobierno indio no respondió con la urgencia que el caso requería. Sin embargo, en un giro sorprendente, el padre de Maninder apareció en la televisión india declarando que si su hijo era culpable, debería enfrentar las consecuencias. Mientras tanto, el abogado de Maninder insistía en su inocencia, calificando las acusaciones como infundadas. Con Maninder escapando de la ley, la familia de Hannah quedó sumida en el desespero. Al ver que las negociaciones entre los gobiernos del Reino Unido y la India no avanzaban, los padres de Hannah tomaron medidas por su cuenta. Viajaron a India, concedieron entrevistas a los medios locales, distribuyeron folletos con la historia y las fotos de Hannah, e incluso ofrecieron una recompensa a quien ofreciera información que ayudara a capturar al sospechoso. Pocos días después, un taxista contactó a las autoridades británicas diciendo que había transportado a un pasajero que se parecía mucho a Maninder. El hombre se presentó como Mike y mencionó que había trabajado como mensajero en Inglaterra, aunque afirmó que estaba en India por vacaciones. A pesar de lo prometedora que parecía esta pista, tampoco llevó a la captura de Maninder, y el caso comenzó a enfriarse. Pero cuando parecía que todo estaba perdido, un acontecimiento inesperado cambió el rumbo de la investigación. Durante un control policial rutinario en un autobús que viajaba de India a Nepal, un agente reconoció a Maninder gracias a las fotos de las noticias. El fugitivo había cambiado su identidad, alterado su apariencia, adoptado un nombre falso e incluso se había vuelto a casar. Aunque no existía un tratado de extradición entre Nepal y el Reino Unido, este intento de fuga marcó un punto de inflexión. Finalmente la policía logró ubicarlo y detenerlo. Este giro inesperado se convirtió en un paso crucial hacia la búsqueda de justicia para Hannah y mantener vivo el caso a nivel internacional.
La familia y los amigos de Hannah Foster esperaban que la extradición de Maninder Singh Kohli a Inglaterra pusiera fin a su dolorosa espera por justicia. Sin embargo, aunque Maninder fue arrestado, el proceso de extradición no ocurrió de manera inmediata. En un sorprendente giro, durante entrevistas en programas de televisión en la India, Maninder confesó abiertamente haber secuestrado, violado y asesinado a Hannah. Respondió sin rodeos a preguntas sobre el crimen, pero a pesar de esta confesión grabada y de que las autoridades sabían exactamente dónde estaba, su transferencia a Inglaterra se retrasó considerablemente. Con la ayuda de su hermano, Maninder creó un equipo legal que presentó un total de 35 apelaciones para frenar su extradición. Tras largas y complicadas maniobras legales, todos sus intentos finalmente fracasaron y en julio de 2007 fue enviado a Inglaterra para ser juzgado. Enfrentado a cargos de violación y asesinato, Maninder sorprendentemente se declaró inocente. Alegó que simplemente había encontrado el cuerpo de Hannah en un automóvil abandonado y que, presa del pánico, decidió deshacerse de él en el lugar donde fue hallado por la policía. Sin embargo, esta versión fue desmentida rápidamente gracias a las pruebas recogidas, como las imágenes de cámaras de seguridad y los registros de ubicación del teléfono de Hannah. Las pruebas de ADN realizadas en Inglaterra confirmaron que el semen encontrado en el cuerpo de Hannah pertenecía a Maninder Singh Kohli. Según la fiscalía, la noche del crimen, Hannah se había despedido de una amiga en una parada de autobús y decidió caminar sola hasta su casa. Maninder, que regresaba del trabajo, la vio y comenzó a seguirla. Al percibir el peligro, Hannah logró llamar en silencio al número de emergencias, dejando el teléfono en su bolso o bolsillo trasero, lo que permitió una grabación de audio del incidente. Se cree que Maninder la forzó a entrar en su coche, ya sea ofreciéndole un aventón o utilizando la fuerza, y luego condujo varios kilómetros hasta un lugar apartado. Allí, la violó y finalmente la estranguló. Después abandonó su cuerpo en un vertedero junto con sus pertenencias, sin saber que el teléfono de Hannah seguía activo, lo que permitió rastrear sus movimientos. En noviembre de 2008, Maninder Singh Kohli fue llevado a juicio en Inglaterra y declarado culpable del asesinato de Hannah Foster. Fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 24 años en prisión, lo que significa que podrá solicitar libertad condicional en 2032. Estamos en Brooklyn, un pequeño y tranquilo pueblo de solo 2,000 habitantes, ubicado en el estado de Iowa, Estados Unidos. En este lugar comenzó un capítulo inolvidable en la historia de Molly Tibbetts. Molly nació el 8 de mayo de 1998 en San Francisco, California, y creció rodeada de una familia amorosa, disfrutando de una infancia feliz. Sin embargo, todo cambió cuando estaba en segundo grado y enfrentó su primer gran desafío, el divorcio de sus padres. Poco después, junto a sus hermanos, se mudó con su madre a Iowa. Aunque al principio fue un cambio difícil, con el tiempo lograron adaptarse y construir una nueva vida juntos. Molly asistió primero a la escuela secundaria Malcolm y más tarde a la escuela preparatoria de Brooklyn. Fue en 2015, durante su último año de secundaria, cuando conoció a Dalton Jack, un compañero apasionado por los deportes. Su primer encuentro fue en un partido de fútbol y rápidamente comenzaron a pasar tiempo juntos. No pasó mucho tiempo antes de que los dos se enamoraran profundamente. 2 años más tarde, Molly se inscribió en la Universidad de Iowa, donde decidió estudiar psicología. Mientras tanto, Dalton emprendía su carrera en la industria de la construcción. Tras completar su primer año universitario, Molly regresó a Brooklyn en mayo de 2018 para las vacaciones de verano. Durante esos meses trabajaba en un centro médico regional de día y estudiaba por las noches. Además, continuaba fiel a su rutina de correr al aire libre. Molly había sido corredora de cross country en escuela y el ejercicio seguía siendo una parte importante de su vida. Casi todas las noches, al atardecer, corría por una ruta que pasaba entre la casa de su madre y la de su novio. El 18 de julio de 2018,
Molly decidió quedarse en la casa del hermano de Dalton para cuidar a sus perros, ya que Dalton y su hermano estaban fuera de la ciudad por trabajo. Esa noche, poco después de las 7:30 de la tarde, Molly le envió una selfie a Dalton. Luego, se puso su ropa deportiva y salió a correr. Eligió una de sus rutas habituales, un camino rodeado de vastos campos de maíz que se alzaban casi a su altura. Era un trayecto de aproximadamente 10 kilómetros, ideal para combinar ejercicio con la tranquilidad del lugar. Pero esa noche el clima cambió drásticamente. Una tormenta intensa azotó la zona, con lluvias torrenciales y fuertes ráfagas de viento. Al día siguiente, con el cielo despejado, Dalton asumió que Molly seguía ocupada, ya que no respondía a sus mensajes. Sin embargo, al despertar, notó que aún no tenía noticias de ella. Preocupado, comenzó a contactar a la familia y amigos de Molly, pero nadie sabía nada de su paradero. La preocupación aumentó cuando el jefe de Molly llamó a Dalton para informar que ella no se había presentado a trabajar esa mañana. Fue en ese momento que todos entendieron que algo no estaba bien. Sin perder tiempo, la desaparición de Molly fue reportada a la policía y la búsqueda comenzó de inmediato. Las calles de Brooklyn se llenaron de carteles con su foto y el mensaje de persona desaparecida. Autoridades y voluntarios peinaron los alrededores mientras Dalton y su hermano regresaron apresurados de su viaje, cargados de angustia, para unirse a la búsqueda. La tormenta de la noche anterior alimentaba el temor de que algo grave pudiera haber ocurrido. Pronto, familiares, amigos y personas de todo el país se unieron al esfuerzo por encontrar a Molly. Aquellos que no podían ayudar en persona donaban dinero para apoyar la búsqueda. Mientras tanto, los detectives analizaban todos los aspectos de su vida, pero no encontraban nada fuera de lo normal. No había indicios de problemas con drogas o alcohol, conflictos personales ni enemigos. Molly era una joven amable, querida por todos a su alrededor. Incluso sus mensajes de texto reflejaban su naturaleza tranquila y positiva. A pesar de todos estos esfuerzos, su desaparición continuaba siendo un completo misterio. Nadie sabía en ese momento que este caso apenas estaba comenzando. En los primeros días de la investigación, más de 40 detectives trabajaron sin descanso en el caso. Había muchas pistas para seguir y prácticamente toda la comunidad fue entrevistada. La atención inicial se centró en el círculo más cercano a Molly. Hablaron con sus hermanos, sus padres y, por supuesto, con Dalton, su novio. Dalton cooperó plenamente, permitiendo que registraran tanto su casa como su auto. Sin embargo, algunos vecinos seguían insistiendo en que él debía ser investigado más a fondo. Como suele suceder en casos como este, la pareja sentimental era quien más levantaba sospechas. Pero el 25 de julio, el jefe de detectives decidió poner fin a los rumores que circulaban en el pueblo. En una declaración pública confirmó que Dalton había sido completamente descartado como sospechoso. Mientras tanto, las búsquedas organizadas por los voluntarios comenzaron a disminuir debido a las altas temperaturas hasta detenerse por completo. Con pocas pistas firmes, los investigadores cambiaron su enfoque y comenzaron a analizar las huellas digitales de Molly. Fue entonces cuando un analista de datos hizo un descubrimiento crucial. La noche de su desaparición, Molly se había estado moviendo hacia el este durante unos 10 minutos, a un ritmo que coincidía con su velocidad habitual al correr. Sin embargo, alrededor de las 8:30 de la noche, su teléfono registró un movimiento repentino hacia el sur, recorriendo unos 8 kilómetros a una velocidad de aproximadamente 100 kilómetros por hora, lo que sugiere que había subido a un vehículo. Aunque las autoridades seguían sin tener novedades concretas, reiteraron que la investigación seguía activa. Un único testigo afirmó haber visto a Molly corriendo hacia el este esa noche, pero fuera de eso no había más información. Con el paso de los días, que pronto se convirtieron en semanas, se ofreció una recompensa por cualquier dato que ayudara a encontrarla. La cifra llegó a alcanzar los $400,000. Y fueron precisamente semanas después cuando surgió una pista clave. Un vecino del noreste del pueblo se puso en contacto con la policía tras revisar las grabaciones de su cámara de seguridad. Había notado algo que parecía importante:
Las imágenes mostraban a una mujer corriendo por la zona la misma noche en que Molly desapareció. Apenas 20 segundos después, otra cámara captó a un automóvil que conducía en dirección hacia la corredora. Lo que parecía una coincidencia se tornó extraño cuando el coche regresó por el mismo camino tan solo unos minutos después, esta vez a gran velocidad. Al analizar las grabaciones y contrastarlas con el testimonio del vecino, los investigadores confirmaron que la mujer captada era Molly. Este hallazgo redirigió los esfuerzos hacia la búsqueda del vehículo visto en los videos. En un pueblo tan pequeño, no pasó mucho tiempo antes de que lo localizaran. Un oficial identificó el coche y detuvo al conductor para interrogarlo. El hombre, quien se presentó como John Budd, negó tener algo que ver con la desaparición de Molly y, aunque lo dejaron ir, quedó bajo vigilancia. 2 días después, algo llamó la atención de los investigadores. John, quien trabajaba en una lechería local, comenzó repentinamente a usar otro automóvil, uno perteneciente a su novia. Este comportamiento sospechoso aumentó las dudas. Sin pruebas concluyentes aún, lo llamaron para un interrogatorio. Durante horas de preguntas, finalmente confesó algo sorprendente. Su verdadero nombre era Christian Rivera. Christian Rivera, un joven de 24 años, había emigrado de México a Estados Unidos varios años atrás, pero no contaba con un permiso legal para trabajar en el país. Desde su llegada vivía en Iowa, trabajando en varias granjas. En ese momento estaba empleado en una cercana al pequeño pueblo de Brooklyn. Durante un interrogatorio con detectives, le insistieron repetidamente en que sabía más de lo que estaba diciendo. Finalmente, Christian confesó que había visto a Molly Tibbetts la noche en que desapareció. Según su relato, la vio corriendo y decidió acercarse, pero ella no mostró interés y simplemente continuó su camino. Luego de 10 horas de interrogatorio, Christian finalmente accedió a contar lo que ocurrió aquella noche. Explicó que estacionó su coche, bajó y comenzó a correr junto a Molly. Aunque ella solía ser amable con extraños, notó que algo no estaba bien y le pidió que se alejara. Cuando él no dio marcha atrás, Molly sacó su teléfono y lo amenazó con llamar a la policía si seguía acercándose. Esto lo enfureció. A pesar de no tener un historial violento ni antecedentes criminales, Christian confesó que perdió el control en ese momento. Temeroso de ser arrestado o deportado, se abalanzó sobre Molly mientras ella gritaba y trataba de escapar. No recordaba con claridad lo sucedido después de ese instante, pero tenía recuerdos vagos de conducir fuera de la ciudad, dándose cuenta de que Molly estaba en el maletero de su coche. Más tarde, dijo, condujo hasta un apartado campo de maíz, dejó el cuerpo allí, lo cubrió con tallos de maíz y luego regresó a su trabajo como si nada hubiera pasado. Tras admitir lo ocurrido, Christian accedió a guiar a los detectives hasta el lugar donde había dejado el cuerpo. En un campo de maíz a las afueras de Brooklyn, los investigadores encontraron los restos de Molly Tibbetts. Estaba parcialmente vestida, solo con un sujetador deportivo y calcetines. Lamentablemente, debido al tiempo transcurrido, el cuerpo se encontraba en un estado avanzado de descomposición. Según los informes forenses, Molly había sido apuñalada 12 veces en el pecho, las costillas y el cuello, muriendo como resultado de un ataque brutal y violento. Además, la policía encontró evidencia irrefutable en el coche de Christian, incluido el ADN de Molly. Sin embargo, durante el juicio, Christian cambió su versión de los hechos. Afirmó que 2 hombres armados lo habían obligado a participar en el asesinato de Molly. Usando este argumento, su defensa solicitó un nuevo juicio, que se programó para el 17 de mayo de 2021. En la audiencia, Christian declaró que los detectives lo habían forzado a confesar y reiteró que los verdaderos responsables del crimen eran los 2 hombres que mencionó. A pesar de sus declaraciones, el jurado no le creyó. El 28 de mayo de 2021, Christian fue declarado culpable del asesinato de Molly Tibbetts. Este trágico caso conmocionó profundamente a la sociedad, reabriendo debates intensos sobre las políticas de inmigración en Estados Unidos. Finalmente, el 30 de agosto de 2021, Christian Rivera fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Vanessa Guillén nació el 30 de septiembre de 1999 en Houston, Texas, dentro de una familia de inmigrantes mexicanos. Desde pequeña pasó su vida en Houston y asistió a la escuela secundaria César Chávez. Era conocida por su valentía, su amabilidad, esa energía contagiosa que la caracterizaba y su gran pasión por los deportes. Siempre tuvo un sueño claro: unirse al ejército, un objetivo que su familia apoyó con todo el corazón. En 2018, Vanessa se graduó con honores y poco tiempo después, en junio de ese mismo año, decidió solicitar su ingreso al ejército. Su solicitud fue aceptada rápidamente y así dio inicio a su carrera militar. Comenzó con el rango de sargento y, gracias a su dedicación y arduo trabajo, consiguió especializarse en mantenimiento de armas, donde su desempeño y habilidad sobresalieron. Durante su servicio militar, Vanessa fue destinada a Fort Hood, una de las bases militares más grandes e importantes de Estados Unidos, conocida por albergar a miles de soldados. Pero a principios de 2020, su madre empezó a notar algo extraño. Vanessa estaba más callada, tenía problemas para dormir y se comunicaba menos con su familia. Eventualmente, su madre logró que se abriera y le contara lo que estaba ocurriendo. Vanessa confesó que estaba siendo acosada sexualmente por un sargento de la base. Describió cómo este hombre la seguía, la observaba cuando hacía ejercicio y constantemente la incomodaba con su comportamiento. Aunque expresó su intención de tomar cartas en el asunto, no compartió demasiados detalles ni reveló la identidad del agresor. El 22 de abril de 2020, Vanessa desapareció sin dejar rastro dentro de la base de Fort Hood. Sus compañeros notaron rápidamente su ausencia y comenzaron a buscarla. Un día antes, las cámaras de seguridad la habían captado en un restaurante cerca de la base. Esa misma noche, Vanessa tuvo una llamada telefónica con su hermana Mayra, con quien tenía una relación muy cercana. Durante la conversación, Mayra aseguró que Vanessa no mostró señales de preocupación ni mencionó que algo estuviera mal. Al día siguiente, el 23 de abril, la Unidad de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos notificó a la familia Guillén sobre su desaparición y emitió una alerta de soldado desaparecido. La policía militar de Fort Hood solicitó apoyo de las autoridades locales y lanzó una búsqueda masiva que movilizó a soldados, civiles y policías. Inicialmente se ofreció una recompensa de $15,000 por información sobre su paradero, cantidad que después aumentó a $25,000. El caso de Vanessa Guillén generó una oleada de indignación y cuestionamientos en la comunidad y los medios. ¿Cómo era posible que alguien desapareciera en una base militar tan vigilada, con cámaras y estrictos controles de seguridad? La familia Guillén, desesperada por encontrarla, no solo se unió incansablemente a la búsqueda, sino que también decidió llevar su historia al público. En una entrevista, su madre exigió que Vanessa fuera encontrada con vida y advirtió que, de no tener respuesta, lucharía hasta lograr el cierre de Fort Hood. La investigación avanzaba a toda velocidad. El FBI se unió rápidamente a los esfuerzos encabezados por el ejército, y en poco tiempo el caso de Vanessa Guillén acaparó la atención de todo el país. Durante las 2 semanas posteriores a su desaparición, más de 300 personas fueron entrevistadas y se invirtieron más de 10,000 horas en su búsqueda. Sin embargo, muchos detalles cruciales permanecían fuera del alcance de las autoridades. El 22 de abril, Vanessa no tenía turno asignado, pero un sargento la llamó para que se presentara en la base. Ese día, le asignaron trabajar en la sala de armamento. Un testigo afirmó haberla visto salir de allí y dirigirse a otra habitación para revisar los números de serie de algunos equipos. Esa habitación estaba bajo la supervisión de Aaron David Robinson, un ingeniero de combate de 20 años, la misma edad que Vanessa. Aquella noche, Vanessa dejó su tarjeta bancaria, su identificación militar y sus llaves en la sala de armamento antes de encontrarse con Robinson. Según Robinson, Vanessa entró en su oficina, lo ayudó a verificar los números de serie y luego se marchó hacia el estacionamiento de motos. Sin embargo, los registros telefónicos de Vanessa revelaron que nunca llegó a ese lugar.
El último mensaje en su teléfono provenía precisamente de Aaron Robinson, quien además fue la última persona en verla con vida. Robinson declaró que tras terminar su turno, regresó a su casa fuera de la base y pasó la noche con su novia, Cecily Aguilar, antes de volver al trabajo a las 6:30 de la mañana. Insistió en que no tenía ninguna relación con la desaparición de Vanessa. Un mes después, los detectives recibieron un testimonio clave. Varios testigos aseguraron haber visto a Robinson cargando una caja cerca de la sala de armamento. Parecía tener problemas para moverla antes de colocarla en su vehículo, lo que incrementó las sospechas en su contra. Con esta nueva pista en mano, las autoridades decidieron confiscar su teléfono para un análisis más profundo. Utilizando herramientas forenses, recuperaron mensajes, imágenes y datos de geolocalización. Fue entonces cuando descubrieron que Robinson había llamado varias veces a Cecily la noche de la desaparición, contradiciendo su versión inicial de que estaban juntos en casa todo el tiempo. Cuando interrogaron a Cecily, ella inicialmente afirmó que había perdido su teléfono esa noche y que Robinson la estaba llamando para ayudarla a encontrarlo. Sin embargo, los investigadores notaron inconsistencias en su relato y le presentaron pruebas adicionales. Fue entonces cuando cambió su versión, asegurando que esa noche ambos habían decidido dar un largo paseo para observar las estrellas en Belton, Texas, y que luego regresaron a casa sin incidentes. Pero los datos de GPS del teléfono de Robinson desmintieron esta nueva versión, mostrando que, aunque estuvieron en Belton cerca de un puente, el dispositivo continuó moviéndose hacia el norte durante al menos 2 horas más. Con esta información, las autoridades centraron su búsqueda en la zona del río León. Allí encontraron un área quemada, con un fuerte olor a descomposición y lo que parecía ser los restos de un contenedor de plástico derretido. Aunque inicialmente no se encontraron restos humanos, una inspección más detallada, utilizando perros entrenados para rastrear cadáveres, reveló que el lugar había sido alterado, posiblemente por la intervención de animales salvajes. 6 días después de los infructuosos esfuerzos de búsqueda iniciales, los contratistas que trabajaban cerca del río León hicieron un descubrimiento desgarrador: los restos de Vanessa Guillén. Confirmed that human remains were found about 20 miles from Fort Hood, and it is believed that those remains are those of 20-year-old Private Vanessa Guillén, who disappeared from the base. Uno de los trabajadores comentó que los restos estaban mezclados con tierra y pedazos de cal, lo que complicaba su identificación. La autopsia reveló lo inimaginable. Vanessa había sido golpeada hasta la muerte con un martillo. Su cuerpo fue desmembrado y enterrado. Tras este escalofriante hallazgo, los detectives interrogaron nuevamente a Cecily Aguilar esa misma noche. Esta vez confesó todo. En su declaración, afirmó que el 22 de abril Aaron Robinson la llamó para confesarle que había asesinado a una soldado en Fort Hood. Según Cecily, Aaron colocó el cuerpo en una caja, lo sacó de la base y poco después fue a buscarla a una gasolinera para que lo acompañara hasta el río León. Una vez allí, Aaron abrió la caja y dejó al descubierto el cuerpo. Primero intentaron quemar el cadáver, pero desistieron porque temían que el humo y las llamas atrajeran la atención. Decidieron entonces cavar 3 fosas para enterrar los restos. Días después, volvieron al lugar con cemento comprado a través de Facebook Marketplace. Intentaron nuevamente incinerar el cuerpo, pero finalmente lo enterraron, rellenaron las fosas y vertieron cemento encima para ocultarlos. Luego regresaron a casa, se deshicieron de su ropa y continuaron con sus vidas como si nada hubiese ocurrido. Apenas 2 días tras la desaparición de Vanessa, Cecily publicó una selfie en Instagram con la frase: "La mujer más peligrosa es aquella que nunca espera ser rescatada, porque jamás fue una princesa necesitada". Este gesto causó una profunda indignación pública, especialmente cuando su implicación en el caso salió a la luz. Mientras tanto, Aaron Robinson, principal sospechoso, permanecía bajo vigilancia en su residencia dentro de Fort Hood, sin permiso para abandonar la base. Lo que no sabía era que Cecily ya había confesado y estaba cooperando con las autoridades. Los detectives le pidieron a Cecily que llamara a Aaron para hablar sobre el crimen. Durante esa conversación,
Aaron confirmó detalles cruciales de su participación. El 30 de junio, al darse cuenta de que su arresto era inminente, Aaron escapó de la base. 2 días después, fue localizado caminando por una calle. Antes de que las autoridades pudieran detenerlo, Aaron se disparó frente a los oficiales, quitándose la vida. Al día siguiente, el FBI presentó cargos contra Cecily Aguilar y el caso se hizo público. Después de 3 años de procesos judiciales, en 2023, Cecily fue declarada culpable de complicidad en el asesinato de Vanessa Guillén y sentenciada a 30 años de prisión. El motivo detrás de este crimen atroz permaneció bajo especulación hasta que en 2022 se aclaró. Esa noche, Vanessa vio en el teléfono de Aaron una foto de Cecily como fondo de pantalla. Al notar que Cecily estaba casada con otro soldado, Vanessa le recordó a Aaron que su relación violaba las normas del ejército. Enfurecido por la posibilidad de que lo delatara, Aaron la atacó brutalmente con un martillo, causándole la muerte. Muchos creen que el ejército intentó encubrir el crimen para proteger su reputación. La familia Guillén sostiene que Aaron Robinson asesinó a Vanessa sin justificación alguna y que las autoridades militares ignoraron las denuncias de acoso que ella había presentado. Después de su muerte, Fort Hood negó tener evidencia de que Aaron hubiera acosado a Vanessa, lo que alimentó aún más la indignación pública y el dolor de la familia, quienes acusaron a las autoridades de fallar en protegerla y en hacer justicia. Como consecuencia de esta tragedia, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Vanessa Guillén. Esta legislación tiene como objetivo garantizar que las denuncias de acoso y agresión sexual dentro de las instalaciones militares sean investigadas de manera independiente. La ley busca brindar mayor seguridad al personal militar y garantizar que estos casos sean tratados con la seriedad y transparencia que merecen. Geraldine y Patrick Kriegel vivían en Kildare, Irlanda, como una pareja que había logrado construir una vida estable y exitosa. Patrick trabajaba como profesor en el Instituto Tecnológico de Dublín, donde enseñaba comercio y francés. Geraldine, por su parte, ocupaba un destacado puesto en el departamento legal de una organización estatal. En términos profesionales, todo marchaba de maravilla para ellos. Sin embargo, lo que más deseaban como pareja era formar una familia. Tras 20 años de matrimonio y varios intentos fallidos de concebir, tomaron la decisión de optar por la adopción. Pero los procesos en Irlanda resultaron ser largos y complejos, poniendo a prueba tanto su paciencia como su determinación. A pesar de los innumerables desafíos, nunca perdieron la esperanza. Finalmente, en 2006, recibieron una noticia que cambiaría sus vidas para siempre. En Rusia, una niña de 2 años los estaba esperando. Anastasia Kriegel había nacido en febrero de 2004, pero desde muy pequeña vivía en un orfanato porque su madre biológica no pudo hacerse cargo de ella. Sus primeros años transcurrieron sin la conexión afectiva que todo niño necesita. Sin embargo, el 10 de agosto de 2006, Geraldine y Patrick lograron adoptarla oficialmente y decidieron llamarla Anna, conservando una parte de su nombre original como un gesto de respeto hacia su historia. Con amor y dedicación, los Kriegel se esforzaban por darle a Anna una vida llena de oportunidades. Como familia, disfrutaban actividades como patinaje sobre hielo, esquí y viajes veraniegos que planeaban juntos. También participaban en eventos sociales, creando tradiciones familiares que fortalecían sus lazos. Pero a pesar de este amor incondicional, los obstáculos que Anna cargaba desde su infancia tuvieron un impacto significativo en su desarrollo. En la escuela, Anna se enfrentaba a serios retos, especialmente con el inglés. Geraldine dedicaba tiempo a ayudarla en casa, trabajando con ella para que pudiera avanzar en sus estudios. Además, el tiempo que Anna pasó en el orfanato dejó cicatrices emocionales profundas, lo que complicaba su capacidad para socializar con otros niños de su edad. Como si esto no fuera suficiente, durante un chequeo médico rutinario fue diagnosticada con un tumor en el oído derecho. Aunque en una cirugía de más de 5 horas logró extirpar el tumor, el procedimiento dejó secuelas graves. Anna perdió por completo la audición de ese oído
y también sufrió daños en la visión de uno de sus ojos. Estas dificultades afectaron su desempeño académico, por lo que sus padres buscaron apoyo profesional para ayudarla a superar los obstáculos. Sin embargo, las complicaciones no terminaron ahí. Algunos compañeros de escuela descubrieron que Anna era adoptada y comenzaron a acosarla cruelmente, llamándola hija falsa y burlándose de sus padres como padres falsos. Este constante acoso solo profundizó su sensación de aislamiento, haciéndole aún más difícil conectar con otras personas y formar amistades. Ante tanta hostilidad, Anna empezó a refugiarse en Internet. Creó perfiles en redes sociales e incluso abrió un canal de YouTube, intentando encontrar una manera de conectar con otros en un espacio donde no sentía tanto rechazo. Aunque estas plataformas le brindaron cierto alivio, también la expusieron a comentarios dolorosos que deterioraron aún más su autoestima. Cuando Anna compartió con su madre lo que estaba sufriendo, Geraldine no dudó en actuar. Intentó protegerla alejándola de las redes sociales y se reunió con el director de la escuela exigiendo medidas para detener el acoso. Sin embargo, estos esfuerzos no lograron el efecto deseado. Los compañeros no solo continuaron molestándola en persona, sino que también intensificaron su tormento en línea cuando encontraron sus perfiles en las redes sociales. Un día, mientras Anna caminaba sola, 4 adolescentes la interceptaron. Comenzaron con insultos, pero esta vez fueron más allá. Uno de ellos llegó incluso a acosarla físicamente. Llorando y aterrorizada, Anna corrió a casa y se lo contó todo a sus padres. Geraldine y Patrick, indignados, acudieron de inmediato a las autoridades para presentar una denuncia. Pero, con gran frustración, apenas se tomó acción. Los responsables solo recibieron una advertencia y el agresor principal no enfrentó consecuencias reales. A pesar de la decepción y los continuos fracasos a la hora de obtener ayuda, los Kriegel jamás se dieron por vencidos. Día tras día, seguían luchando incansablemente por el bienestar de Anna, brindándole amor y apoyo, mientras enfrentaban un mundo exterior que parecía ser implacable con su hija. Después de los últimos acontecimientos, la familia decidió acompañar personalmente a Anna a la escuela todos los días. Querían asegurarse de brindarle todo el apoyo posible. Pero, a pesar de sus esfuerzos, Anna comenzó a crear cuentas falsas en las redes sociales para dejar comentarios ofensivos en sus propias fotos. Era una forma complicada de expresar el dolor que sentía por las burlas y, al mismo tiempo, un intento desesperado de llamar la atención. En el fondo, lo que Anna buscaba era que sus compañeros comprendieran la gravedad de lo que estaba enfrentando. Este comportamiento, aunque retorcido, era su manera de intentar conectar con ellos. La preocupación de sus padres creció rápidamente. Temían que Anna pudiera tomar medidas más extremas para escapar del dolor emocional. Finalmente, decidieron buscar ayuda profesional en una organización especializada en apoyar a adolescentes con problemas emocionales. Los especialistas, al escuchar su historia, entendieron la seriedad de la situación y le ofrecieron un programa de tratamiento. Anna comenzó a asistir regularmente a sesiones de terapia, aunque seguía teniendo dificultades para crear vínculos con sus compañeros de escuela. Con el tiempo, y gracias al esfuerzo constante de su familia, Anna logró avances pequeños pero significativos. Hizo algunos amigos cercanos y comenzó a participar en actividades con ellos, como pijamadas. A pesar de que seguía enfrentando desafíos, estos momentos representaban un rayo de esperanza. El 14 de mayo de 2018 iniciaba como un día normal en la casa de los Kriegel. Geraldine tomó el tren hacia Dublín por temas laborales y Anna tenía programada una cita con su psicólogo esa tarde. Su padre Patrick, ya jubilado, pasaba la mañana ocupado en la jardinería cuando escuchó el timbre de la puerta. Al abrir, se encontró con Anna y un joven desconocido. Para su sorpresa, Anna ya no vestía su uniforme escolar y le comentó que saldría un rato, pero que volvería pronto. Luego se fue caminando con el chico hacia el parque St. Catherine, ubicado a poca distancia de casa. Patrick no se preocupó en ese momento. Todo parecía indicar que Anna estaba empezando a vivir una vida más normal. Sin embargo, esa noche, cuando Geraldine regresó del trabajo, descubrió que Anna aún no había vuelto.
Patrick le contó que había salido con un joven al parque, algo inusual considerando su historial de dificultades con los compañeros. Preocupada, Geraldine le envió un mensaje exigiendo que regresara de inmediato. Al no obtener respuesta, envió otro mensaje advirtiendo que si seguía sin contestar, llamaría a la policía. La ansiedad comenzó a aumentar. Ambos padres salieron en el coche a buscarla por los alrededores. Intentaron contactar a los amigos de Anna, pero nadie sabía quién era el chico con el que había salido. Tampoco obtuvieron información útil de sus compañeros. Después de 4 horas sin noticias, decidieron reportar su desaparición a la policía, proporcionando una breve descripción del joven acompañante. La policía logró identificar al chico, pero debido a su edad, no se reveló su identidad públicamente. Durante el primer interrogatorio, él declaró que después de pasear por el parque, se separaron cerca de las 5:40 de la tarde y que no sabía qué había hecho Anna después de eso. Aunque al principio parecía un caso de rutina, las autoridades comenzaron una búsqueda oficial. Revisaron a fondo el parque y analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. En ellas se veía a Anna y al joven saliendo juntos del parque por otra entrada a las 5:14 de la tarde. Poco después, Anna parecía desaparecer sin dejar rastro. Esto llevó a la policía a citar al joven para un segundo interrogatorio. En esta ocasión confesó que esa tarde había organizado un encuentro con otro amigo, al que llamaremos Joven 2. Según su relato, Anna le había contado que estaba interesada en Joven 2, y él quiso ayudarla organizando una reunión. Tanto Joven 1 como Joven 2 fueron interrogados por separado para esclarecer la situación. La versión de Joven 2, sin embargo, era diferente. Él afirmó que no sabía que Anna estaba interesada en él y que cuando Joven 1 llegó con ella, se sintió incómodo. Al no compartir esos sentimientos, optó por marcharse molesto. Además, aseguró que, mientras iba camino a casa, fue atacado por 2 hombres desconocidos. Según él, logró defenderse golpeando a uno de los agresores, lo que los hizo huir. Para respaldar su versión, mostró heridas en el brazo y la pierna, que según dijo eran resultado de la pelea. También sugirió que esos hombres podrían estar relacionados con la desaparición de Anna. La policía tomó nota de la descripción de los supuestos agresores proporcionada por Joven 2 y confiscó sus pertenencias para realizar análisis forenses. Mientras tanto, la investigación continuaba y las piezas del rompecabezas aún no terminaban de encajar. Los detectives, determinados a avanzar rápidamente con la investigación, desplegaron equipos de buceo para examinar las áreas acuáticas cercanas y movilizaron a 60 rescatistas para intensificar la búsqueda. En pocos días, la desaparición de Anna Kriegel se transformó en uno de los temas más discutidos en toda Irlanda. En medio de esta creciente preocupación, un testigo se puso en contacto con la policía para informar que el día del incidente había visto a varios jóvenes dirigirse hacia Glenwood House, una antigua y deteriorada estructura junto al Parque St. Catharines. Esta imponente casa, construida en el siglo XIX, se encontraba en una amplia finca de 42 hectáreas. Con el paso del tiempo, el techo colapsó y la propiedad quedó en ruinas, convirtiéndose en un lugar recurrente para la exploración de adolescentes. El 17 de mayo, los detectives comenzaron a inspeccionar minuciosamente esta antigua propiedad y sus alrededores. El interior del edificio resultaba inquietante, oscuro, con maderas caídas y escombros obstruyendo la entrada de luz natural. Desde el momento en que ingresaron, un fuerte y penetrante olor captó la atención de los investigadores, quienes rápidamente se enfocaron en localizar su origen. No tardaron mucho en realizar un hallazgo macabro, el cuerpo sin vida de una joven. Trágicamente, más tarde se confirmó que se trataba de Anna Kriegel. Su cuerpo mostraba múltiples heridas y tenía una cinta aislante apretada alrededor del cuello. Estaba desnuda, excepto por un par de calcetines negros y rodeada de fragmentos de vidrio roto. Las marcas en su cuerpo dejaron claro que luchó con valentía para defender su vida. Cerca de ella, los investigadores encontraron ropa desgarrada, un teléfono móvil destruido, un ladrillo y un palo.
Este perturbador descubrimiento dejó muchas preguntas por responder. ¿Cómo llegó Anna a ese lugar? ¿Quién o quiénes eran los responsables de este cruel acto? La autopsia reveló un dato estremecedor. Anna sufrió más de 50 heridas en su cuerpo, principalmente en la cabeza y el cuello. La causa de la muerte fue un traumatismo contundente y se estimó que falleció poco después de separarse de los jóvenes, alrededor de las 5:30 de la tarde. El brutal asesinato de Anna conmocionó al país entero. Sin embargo, nadie sufrió más que sus padres, Geraldine y Patrick. Jamás volverían a escuchar la risa de su hija, ver su sonrisa o despedirla en camino a la escuela. Glenwood House, que en otro tiempo pudo haber sido un lugar de aventuras, se convirtió en un símbolo de tragedia y horror. El funeral de Anastasia Anna Kriegel tuvo lugar el 18 de mayo de 2018 y cientos de personas se reunieron para despedirla. En un emotivo gesto hacia las raíces de Anna, sus padres colocaron una muñeca matrioshka junto a ella, en homenaje a su país de origen. Tras analizar las evidencias, el 24 de mayo, la policía anunció la detención de 2 sospechosos, un hecho que conmocionó a la comunidad. Se trataba de los mismos jóvenes vistos con Anna antes de su desaparición, identificados como Joven 1 y Joven 2. En la mochila de Joven 2, los investigadores encontraron unos guantes negros manchados con la sangre de Anna, junto con espinilleras y rodilleras. Asimismo, la sangre de Anna fue hallada en los zapatos y la ropa de Joven 2. A pesar de esto, su familia insistió en su inocencia. Dado que ambos eran menores de edad, sus identidades se mantuvieron en estricta reserva, incluso durante el juicio. Los interrogatorios se llevaron a cabo en presencia de sus padres. Joven 2 negó cualquier vínculo con el asesinato, mientras que Joven 1 presentó otra versión. Afirmó que solo organizó el encuentro entre Anna y Joven 2, marchándose poco después. Sin embargo, dijo haber escuchado los gritos de Anna y regresar al lugar donde presuntamente vio a Joven 2 atacarla. Según su testimonio, Joven 2 lo amenazó con un palo, lo que lo obligó a huir. Más tarde, la investigación reveló que Joven 2 había planeado meticulosamente el ataque, llegando incluso a compartir sus intenciones con Joven 1, quien estaba al tanto de lo que iba a ocurrir. A pesar de la gravedad del caso, los 2 jóvenes quedaron en libertad bajo fianza mientras esperaban el juicio, lo que provocó indignación en la comunidad. Las audiencias comenzaron el 30 de abril de 2019 y se llevaron a cabo a puertas cerradas. Geraldine y Patrick, destrozados pero decididos, acudieron a cada sesión en busca de justicia para su hija. Finalmente, el 12 de junio de 2019, se dictó sentencia. Joven 2 fue condenado a cadena perpetua, pero al ser menor de edad en el momento del crimen, podrá solicitar libertad condicional después de cumplir 12 años en prisión. Por su parte, aunque no hubo evidencia directa de que Joven 1 participara físicamente en el asesinato, fue declarado culpable de complicidad y sentenciado a 15 años de prisión. El caso de Anna Kriegel dejó cicatrices profundas e imborrables, no solo en su familia, sino en toda la comunidad irlandesa. Este desgarrador crimen nos recuerda lo esencial que es proteger a nuestra juventud y buscar justicia para aquellos cuyas voces han sido silenciadas injustamente. Tim y Charlene Bosma eran una pareja encantadora que vivía en Ancaster, una tranquila y apacible ciudad con unos 40,000 habitantes en Ontario, Canadá. En 2013, tras haber celebrado 3 años de matrimonio, dieron la bienvenida a su primera hija, un momento lleno de felicidad. Sin embargo, como suele suceder con la llegada de un bebé, empezaron a enfrentar ciertos desafíos económicos. Para aliviar los gastos, decidieron vender su camioneta y optar por un vehículo más económico. La tarde del 6 de mayo de 2013, Tim estaba en casa, tranquilo, después de haber publicado el anuncio para vender la camioneta. Ese mismo día, un hombre lo contactó mostrando interés y acordaron encontrarse alrededor de las 7 de la tarde. Pero cuando el reloj marcó las 9, con la noche ya sobre ellos, Tim empezó a ponerse nervioso. Caminaba de un lado a otro mientras le expresaba a Charlene sus dudas.
¿Debería acompañar a los posibles compradores durante la prueba de manejo o simplemente entregarles las llaves? Charlene, también inquieta, le aconsejó que no confiara en desconocidos y que tuviera cuidado, advirtiéndole que podrían intentar robarle la camioneta. Mientras discutían qué hacer, dos hombres llegaron a la puerta, interrumpiendo la conversación. Dijeron que estaban interesados en la camioneta y explicaron que la necesitaban porque no tenían un vehículo propio. Incluso mencionaron que un amigo los había llevado hasta allí. A pesar de su preocupación, Tim se despidió de Charlene, subió a la camioneta con los dos hombres y se marchó. Esa fue la última vez que lo vieron. Pasó una hora y Tim no regresó. Charlene, ahora muy alarmada, trató de llamarlo, pero sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Sabía que él había cargado su celular antes de salir, lo que hacía la situación aún más desconcertante. Desesperada y sin tener idea de qué hacer, decidió contactar a la policía. Las autoridades de Hamilton se tomaron la situación en serio y comenzaron una búsqueda inmediata con equipos especializados y perros rastreadores. Al principio, los investigadores pensaron que los dos hombres simplemente habían robado la camioneta y probablemente habían dejado a Tim en algún lugar. Pero no había pruebas concretas que respaldaran esa teoría. En medio de esta angustia e incertidumbre, Charlene hizo una declaración pública desesperada, rogando por la liberación de su esposo. Con lágrimas en los ojos, explicó que su pequeña hija necesitaba a su padre, dejando claro que todo parecía girar en torno a la camioneta. It was just a truck. It is just a truck. You don't need him. But I do. And our daughter needs her daddy back. So please let him come home. So we need him to come home. 3 días después, surgió un avance en el caso. Un trabajador de la construcción encontró el teléfono de Tim tirado entre la hierba en un sitio de obras cerca de Hamilton, a unos 20 minutos de la casa de los Bosma. Sin embargo, ni rastro de Tim ni de la camioneta. Aunque el celular no contenía información que ofreciera respuestas inmediatas, los registros de la compañía telefónica resultaron ser una pieza clave. A través de ellos, la policía siguió la pista del número que los sospechosos habían usado para contactar a Tim, descubriendo que estaba registrado con un nombre y una dirección falsos. Además, los investigadores notaron algo alarmante. Ese mismo número había sido utilizado para contactar a otras personas que también estaban vendiendo vehículos similares. Una de ellas era Igor Tumenenko, un veterano militar con experiencia en situaciones de alto riesgo. Apenas 2 días antes de la desaparición de Tim, Igor había salido a una prueba de manejo con los mismos 2 hombres. Afortunadamente, él regresó sano y salvo, posiblemente gracias a su entrenamiento militar y a su imponente físico. Igor aportó información crucial, ofreciendo una descripción detallada de los hombres. Recordó que uno de ellos llevaba una pequeña bolsa colgada al hombro y que tenía un tatuaje llamativo en la muñeca con la palabra ambición. Con estos datos, la policía creó y difundió retratos robot de los sospechosos. Y entonces, solo 2 días después, todo tomó un giro inesperado. La policía de Toronto contactó a sus colegas de Hamilton para comunicarles que ya conocían la identidad de uno de los hombres buscados. Era Dellen Millard, un joven millonario cuya inclusión en este caso solo comenzaba a desentrañar un oscuro y perturbador misterio. Dellen Millard, con tan solo 27 años, era considerado un joven prodigio reconocido a nivel nacional como piloto de helicópteros. Nacido en 1985, era el heredero de la inmensa fortuna de su abuelo, el fundador de Millard Air, una aerolínea exitosa. Sin embargo, a sus 20 años, Dellen decidió abandonar la universidad y optó por un estilo de vida despreocupado. Organizaba fiestas en su lujosa piscina, conducía autos deportivos y siempre estaba rodeado de amigos y mujeres populares. Tras la inesperada muerte de su padre, quedó como el único heredero de la fortuna familiar, estimada en $20 millones.
Pero detrás de esta imagen perfecta se escondían oscuros secretos. No pasó mucho tiempo antes de que la policía empezara a seguir sus movimientos de cerca. En medio de las investigaciones apareció un nombre clave, Mark Smeek. A diferencia de Dellen, Mark provenía de un entorno humilde y sobrevivía vendiendo drogas, acumulando además un extenso historial delictivo. Las cámaras de seguridad captaron a Dellen conduciendo la camioneta de Tim Bosma, mientras Mark lo seguía en otro vehículo. Para evitar que los identificaran, intercambiaron las placas de ambos vehículos, planificando apoderarse del que buscaban. Sin embargo, su plan no terminaba ahí. También tomaron la decisión de asesinar a Tim Bosma. Esa misma noche, llevaron la camioneta al hangar de Millard Air. Dellen se aseguró de que nadie se acercara, dando instrucciones claras a sus empleados para que mantuvieran su distancia. Aunque obedecieron, uno de ellos notó que el vehículo coincidía con la descripción difundida en las noticias sobre la desaparición de Tim. No lo dudó y tomó una fotografía de la camioneta antes de alertar anónimamente a la policía. Cuando las autoridades llegaron al hangar, el vehículo ya no estaba, pero esas fotografías se convirtieron en una pieza clave dentro de la investigación. El 11 de mayo de 2013, 4 días después de la desaparición de Tim Bosma, Dellen Millard fue arrestado. En la casa de su madre, encontraron la camioneta oculta dentro de una gran caravana. Ya había sido parcialmente desmantelada y limpiada minuciosamente. Pero hubo algo que llamó aún más la atención de los investigadores, un remolque que había sido trasladado esa misma noche. En la propiedad rural de Dellen, la policía hizo un macabro hallazgo. Descubrieron un incinerador industrial del tipo usado para deshacerse de residuos. Según testigos, esa noche el aparato emitió intensas llamas. Cuando los forenses analizaron el incinerador, encontraron restos óseos y fragmentos de dientes humanos. Aunque el calor extremo no permitió obtener ADN, las pruebas confirmaron que los restos pertenecían a Tim Bosma. Solo unos días después, el 14 de mayo de 2013, se confirmó su muerte. Pero algo no encajaba. Durante los interrogatorios a Dellen y Mark, la policía comenzó a sospechar que Tim Bosma no había sido su única víctima. Esto llevó a reabrir un caso anterior, liderado por la policía de Toronto, la desaparición de Laura Babcock, ocurrida un año antes. Laura tenía solo 23 años cuando desapareció. Había conocido a Dellen en un bar en Toronto y tuvieron una breve pero intensa relación. En ese momento, Laura atravesaba momentos difíciles, enfrentando problemas emocionales y conflictos familiares. Para su cumpleaños número 22, su exnovio, Sean Lerner, organizó una fiesta a la que Dellen asistió acompañado por su nueva pareja, Christina Nautga. Durante la celebración, la situación se tornó tensa. Laura, al descubrir la relación entre Dellen y Christina, envió un mensaje a esta última. Hace 2 semanas yo también estaba con él. Este mensaje detonó tensiones que Christina no tardó en comunicar a Dellen. Para calmar la situación, él le prometió que se encargaría de Laura. El 3 de julio de 2012, Laura salió de la casa de sus padres para encontrarse con Dellen. Nunca volvió a ser vista. Aunque su familia y Sean reportaron su desaparición, la policía no tomó el caso en serio, argumentando que los problemas emocionales de Laura explicaban su ausencia. Este error resultaría crucial y cambiaría el rumbo de la investigación meses más tarde. Sean, decidido a no dejar este caso sin esclarecer, consiguió los registros de las últimas llamadas de Laura y comenzó su propia investigación. Todas las pistas lo llevaron directamente a Dellen Millard. Primero intentó contactarlo, pero Dellen ignoró sus intentos. Finalmente logró reunirse con él y Dellen le contó su versión de los hechos. Según él, Laura le había pedido sustancias ilegales, pero alegó que no se las dio y que, después de eso, decidió cortar todo contacto con ella. Sean no le creyó ni una palabra. Con toda la información que había reunido, Sean acudió a la policía y señaló a Dellen Millard como sospechoso en la desaparición de Laura. Sin embargo, para su frustración, los investigadores descartaron nuevamente sus acusaciones. Todo cambió después del asesinato de Tim Bosma.
Esta vez, Sean contactó a la policía en Hamilton y compartió toda la información que había recopilado un año antes. Las autoridades, ahora sí, tomaron en serio su testimonio e iniciaron una investigación. Cuando registraron la casa de Mark Smich, encontraron 2 pruebas clave: el iPad de Laura y una bolsa deportiva con su nombre y dirección. Pero lo más escalofriante estaba dentro del iPad: un video perturbador donde Mark confesaba haber abusado sexualmente de Laura y luego haber quemado su cuerpo. Mientras tanto, la policía de Toronto ya tenía en su poder el teléfono de Laura, lo que les llevó a ampliar la investigación hacia otros casos relacionados con Dellen Millard, incluido el sospechoso fallecimiento de su padre, Wayne Millard. Al entrevistar a familiares y conocidos, la policía descubrió que Wayne había tenido fuertes discusiones con Dellen debido al estilo de vida lujoso y derrochador de su hijo. Wayne incluso lo había amenazado con cortarle el acceso a su fortuna. Sin embargo, Dellen no mostraba interés ni en el negocio familiar ni en sus responsabilidades. Estaba completamente dedicado a gastar dinero sin ningún reparo. Wayne, determinado a cambiar la situación, nunca tuvo la oportunidad. Wayne Millard fue encontrado muerto en su hogar, con un disparo en la cabeza y un arma al lado. Aunque el caso inicialmente parecía un homicidio, la investigación fue tan superficial que se cerró rápidamente como un suicidio. Pero ahora, con Dellen como principal sospechoso en otros crímenes, los detectives decidieron reabrir el caso. Descubrieron que el arma utilizada había sido comprada por Dellen días antes de la desaparición de Laura Babcock. Además, aunque Dellen afirmó haber encontrado el cuerpo de su padre alrededor de las 6 de la tarde, los registros telefónicos revelaron que estuvo en la casa desde el mediodía hasta bien entrada la noche. A pesar de estas inconsistencias, en ese momento no había pruebas suficientes para acusarlo. Desde prisión, Dellen intentó controlar la situación enviando más de 60 cartas a su novia, Christina. En estas cartas, le daba instrucciones explícitas sobre qué decir y le pedía que destruyera las cartas después de leerlas. Sin embargo, Christina decidió colaborar con la policía y confesó haber obstruido la justicia en el caso de Tim Bosma, lo que le valió una sentencia leve de 3 meses de prisión. Por otro lado, Dellen y Mark comenzaron a culparse mutuamente, aunque ambos admitieron haber estado involucrados en los homicidios. Al final no importó quién había disparado en cada caso. Ambos fueron declarados culpables por los asesinatos de Tim Bosma y Laura Babcock. La sentencia fue contundente: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. Además, Dellen recibió una sentencia adicional por el homicidio de su padre, Wayne Millard, que también fue cadena perpetua. El juez ordenó que las sentencias se cumplieran de forma consecutiva. En total, Dellen recibió una de las sentencias más largas en la historia de la provincia, 75 años, tras las rejas sin posibilidad de libertad condicional. Adrian Shelley nació el 24 de junio de 1966 en Queens, Nueva York. Creció en un hogar cálido y amoroso junto a sus 2 hermanos, rodeada de un ambiente lleno de felicidad. Desde una edad temprana, su pasión por las artes escénicas era evidente, algo que su familia notó rápidamente. Con tan solo 10 años y con el completo apoyo de sus padres, Adrian comenzó a formarse en el Centro de Educación de Artes Escénicas. Así dio sus primeros pasos hacia lo que se vislumbraba como una carrera prometedora. Con el sueño de especializarse en producción cinematográfica, Adrian ingresó a la Universidad de Boston. Sin embargo, durante su tercer año, tomó una decisión valiente: abandonar sus estudios y regresar a Nueva York para dedicarse de lleno a su carrera de actriz. Y ese riesgo pronto valió la pena. Participó en más de 20 obras de teatro, películas y programas de televisión, estableciéndose como una figura emergente en la industria. Sus colegas y amigos en el medio veían en ella un talento brillante y esperaban con entusiasmo que alcanzara el estrellato. Este anhelo se cumplió en la década de los 90, cuando Adrian empezó a protagonizar películas que cautivaron al público y la consolidaron como una actriz reconocida.
Aunque frecuentemente interpretaba personajes complejos y con matices oscuros, Adrian era todo lo contrario en su vida diaria. Con una sonrisa contagiosa y una energía luminosa, siempre lograba alegrar a quienes la rodeaban. En 1996 decidió diversificar su carrera fundando su propia compañía teatral. Este nuevo proyecto le permitió dar rienda suelta a su creatividad, escribiendo obras originales y además debutando como directora de cine con su primera película. En el terreno personal, la vida de Adrian tomó un giro especial en 2001, cuando conoció a Andy Ostroy, un empresario con quien inició una relación luego de ser presentados por un amigo en común. 2 años después, se casaron y, ese mismo año, recibieron la llegada de su hija, Sophie. Adrian supo equilibrar con gracia su vida familiar y su pasión por el cine, manteniéndose activa y comprometida con su carrera artística. Uno de los momentos más trascendentales de su trayectoria llegó con la película Waitress. Esta obra que Adrian escribió, dirigió y protagonizó marcó un antes y un después en su carrera. Aunque sus proyectos previos no habían logrado gran reconocimiento, Waitress resultó ser una excepción. La película fue aclamada en numerosos festivales y acumuló $19 millones en taquilla, convirtiéndose en un éxito rotundo. Desafortunadamente, Adrian nunca tuvo la oportunidad de experimentar por completo el impacto duradero que esta producción tendría en la industria y en sus fanáticos. El 1 de noviembre de 2006, Andy llevó a Adrian a su oficina como de costumbre, antes de dirigirse a su propio trabajo. Horas después, al no recibir respuesta de ella y notando algo fuera de lugar, comenzó a preocuparse. Adrian nunca tardaba en responder y su ausencia no tenía explicación. Al no conseguir contactarla, Andy fue a su oficina, donde se encontró con una escena desgarradora. Adrian estaba sin vida en el baño. En un principio, las autoridades informaron que Adrian había sido encontrada ahorcada. Esto llevó a la conclusión de que se trataba de un aparente suicidio. Los primeros reportes indicaron que no había señales de lucha, entradas forzadas ni rastros de robo, lo que parecía respaldar esta teoría. De igual manera, la autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulación. Sin embargo, lo que al inicio parecía claro estaba lejos de reflejar toda la verdad. Había mucho más detrás de esta tragedia, una verdad escalofriante que las primeras investigaciones no lograron revelar. La policía de Nueva York en un comienzo concluyó que Adrian había fallecido por suicidio, basándose en las evidencias recopiladas en la escena. Pero esta declaración dejó completamente desconcertados a quienes la conocían. Adrian no dejó ninguna nota y a simple vista su vida parecía estar llena de alegría y propósito. Siempre solía repetir una de sus frases favoritas: "Nunca sabes lo que puede pasar". Sin embargo, esta no era una expresión de melancolía, sino una invitación optimista a disfrutar cada segundo de la vida. Su esposo, Andy, quedó devastado por la noticia y se negó rotundamente a aceptar que Adrian hubiera tomado esa decisión. Estaba convencido de que ella nunca habría dejado a su hija de manera voluntaria. Desde un principio, Andy abogó porque la policía reabriera el caso y no dejó de enfatizar lo radiante, amorosa y llena de vitalidad que siempre fue Adrian. Incluso decidió financiar una segunda autopsia. Tristemente, esta confirmó el resultado inicial. La causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento. Pero gracias a la incansable perseverancia de Andy, la investigación dio un giro inesperado. Los detectives volvieron al apartamento de Adrian, esta vez bajo la premisa de que quizás se trataba de un crimen. Andy, desde aquel fatídico día, no había vuelto al lugar, temiendo que algo importante pudiera ser alterado. Durante esta nueva inspección, los investigadores encontraron algo inquietante en el baño: una huella de zapatilla marcada en el polvo, cerca del lugar donde hallaron el cuerpo. Lo curioso era que ni Adrian ni Andy poseían calzado que coincidiera con esa huella. A partir de ahí, las sospechas empezaron a crecer. La huella parecía pertenecer a alguien que estuvo allí antes y posiblemente manipuló la escena. Examinando el polvo cercano a esa marca, identificaron restos de yeso, reforzando la teoría de que Adrian no se había quitado la vida.
La investigación se amplió, revisando a todos los que habían ingresado al apartamento el día del trágico suceso, incluidos servicios de emergencia y oficiales. Sin embargo, nadie de ellos llevaba zapatillas que coincidieran con la huella encontrada. Ante este nuevo enigma, los detectives extendieron su búsqueda al resto del edificio. En el piso justo debajo del apartamento de Adrian, descubrieron un área en remodelación cubierta de polvo de yeso, el mismo tipo encontrado en la marca del baño. Y allí mismo, en ese lugar, hallaron una huella idéntica a la del crimen. Este descubrimiento llevó a los detectives a interrogar a los trabajadores de la construcción, enfocándose en identificar a alguien que llevara calzado similar. Uno de los empleados señaló a un compañero cuyo calzado coincidía con la descripción. Se trataba de Diego Pilko, un joven de 19 años. El 6 de noviembre de 2006, Pilko fue detenido e interrogado por su posible implicación en la muerte de Adrian. Diego, un inmigrante ecuatoriano en situación irregular, llegó a Estados Unidos en julio de ese año. Sin embargo, según sus amigos, ya llevaba varios años viviendo en el país. La verdadera sorpresa vino cuando, al ser detenido, confesó inmediatamente haber asesinado a Adrian. Según su primera versión, esto fue lo que pasó. Adrian, molesta por el ruido de la construcción, bajó al lugar para quejarse y tuvo un enfrentamiento con Diego. Él comentó que había tenido un día terrible y la discusión escaló hasta que, en un arranque de furia, le lanzó un martillo. Temiendo que Adrian volviera a su apartamento para llamar a la policía y temeroso de ser deportado a Ecuador, Diego decidió seguirla hasta su vivienda. Dentro del apartamento se desató un altercado en el que Adrian cayó al suelo, golpeándose la cabeza y quedando inconsciente. Convencido de que la había matado, Diego arrastró su cuerpo al baño e intentó simular un suicidio, colgándola de la ducha con una sábana. Después del incidente, no regresó al trabajo de inmediato. Cuando finalmente volvió, llevaba un corte en la cara y les dijo a sus amigos que había tenido una pelea con unos cargadores. Sin embargo, la autopsia reveló algo aún más perturbador. Adrian no murió por el golpe en la cabeza, sino por asfixia, lo que significaba que todavía estaba viva cuando fue colgada. Con el tiempo, surgieron más inconsistencias en su relato. Diego afirmaba que Adrian había bajado al área de construcción, pero no se encontraron rastros de polvo de yeso en su ropa o zapatos. Ya en el juicio, Diego cambió su versión de los hechos y confesó lo que realmente ocurrió. Entró al apartamento de Adrian sin permiso y robó dinero de su bolso. Adrian lo sorprendió mientras estaba en el acto y, al tratar de llamar a la policía, él intentó detenerla. Durante el forcejeo, Adrian cayó al suelo y fue entonces cuando Diego, en un acto desesperado, decidió asfixiarla con una sábana y montar la escena del suicidio en el baño. El caso finalmente se clasificó como homicidio. Según su primera confesión, Diego podría haberse enfrentado a una condena de hasta 15 años de prisión. Sin embargo, tras las nuevas revelaciones, la Fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo que resultó en una sentencia de 25 años. Una vez cumplida su condena, Diego será liberado en sus 40 y deportado a Ecuador, con una prohibición permanente de regresar a Estados Unidos. Tras la sentencia, la familia de Adrian demandó a la empresa donde trabajaba Diego, acusándola de negligencia por contratar a trabajadores en situación irregular. Argumentaron que, de haber estado legalmente en el país, Adrian seguiría viva. Sin embargo, el tribunal desestimó la demanda al no encontrar pruebas suficientes para responsabilizar a la empresa. Esta historia refleja los desesperados intentos de Diego por construir un futuro mejor, marcados por enormes presiones económicas y deudas. Aún debía gran parte de los $15,000 que pagó a los traficantes para llegar a Estados Unidos, y el miedo a perder su empleo lo llevó a tomar una decisión trágica. Por otro lado, Andy, el esposo de Adrian, ganó reconocimiento a nivel nacional al abordar los comentarios anti-inmigrantes de Donald Trump. Mientras que algunos medios utilizaron el caso para apoyar la campaña del expresidente, Andy se opuso firmemente a politizar la tragedia.
Según sus propias palabras, culpar la condición migratoria de Diego era distorsionar los hechos y minimizar la gravedad de lo sucedido. En última instancia, la demanda contra la empresa no prosperó, dejando a Andy y a la familia de Adrian con un profundo sentimiento de impotencia y una experiencia desgarradora que cambió sus vidas para siempre. Antes de terminar el video, queremos informarte que el video de la izquierda contiene contenido perturbador y está recomendado solo para usuarios adultos. Por otro lado, la lista de reproducción de la derecha está formada por videos que han sido muy apreciados por ustedes.